dispensacional, ellos no lo entienden de esa manera y la realidad es que en el Antiguo Testamento esa distinción de primera y segunda venida no es clara. El concepto de esa segunda venida se desarrolla realmente en la teología del Nuevo Testamento y el milenio y la segunda venida son dos eventos muy importantes porque realmente es la segunda venida de Jesucristo lo que divide la historia, como la dividió en términos cuando hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, en términos escatológicos. También es la segunda venida de Jesucristo la que nos ayuda a identificar dónde colocamos el milenio, porque el milenio solo puede ser colocado o antes de esa segunda venida de Jesucristo o después de la segunda venida de Jesucristo. Así que el amilenialismo es una de esas escuelas de pensamiento que establece que el milenio comprende un periodo que se desarrolla antes de la segunda venida de Jesucristo. Dicho sea de paso, todas las posturas con relación al milenio, las que sean, con sus sabores y colores, solo pueden ser colocadas cuando entendemos que la segunda venida de Jesucristo es lo que vuelve a dividir la historia, solo pueden ser colocadas entre antes, debo decir, antes de la segunda venida o después, y el amilenialismo es una de esas posturas que habla que ese periodo es antes del milenio. La razón por la que lleva una A, que en griego es una negación, no es que niegue el periodo milenial, lo que niega es un milenio de 1000 años. Y esto es un tema también que es importante destacarlo porque algunos creen que el amilenialismo niega ese periodo. Nosotros no negamos, yo no niego ese periodo está en la Escritura. Específicamente tenemos que tratar con él en Apocalipsis capítulo 20. No podemos negar algo que está en la Escritura. Lo que en principio el amilenialismo resaltaba con esa A era que no se creía en un milenio tal y como los judíos lo habían comprendido, que es lo que vemos en esa lucha, aún en los primeros escritos en los padres de la iglesia, donde habían padres que no estaban de acuerdo con definir un concepto de milenio como era el concepto de milenio judío, donde se veía la creación como 7 días y que en el séptimo era después del sexto vendría el milenio y por eso se veía como 1000 años. Entonces era un reino judío sobre la tierra, que es básicamente su posición hoy, independientemente del judaísmo que estemos hablando, porque hay unos que creen que se debe desarrollar otro, hay otros que piensan que cuando el Mesías llegue entonces, pero la realidad es que todos creen en un gobierno mundial, todos creen que ellos que van a dominar, y esos primeros hermanos nuestros, o parte de ellos, se oponían a ese concepto de un milenio tal y como los judíos lo identificaban, porque entendían que el cumplimiento de las escrituras, basado en la revelación del Nuevo Testamento, en el conocimiento apostólico, era que esos creyentes que fueron llamados en Cristo y así sucesivamente con los gentiles eran realmente el cumplimiento de la profecía antiguo testamentaria. No eran un grupo aparte, no era teología de reemplazo, eran realmente el cumplimiento de lo que ya se había dado. Entonces, el concepto de milenio no es que se niegue, sino que no se ven 1000 años literales. De